Entonces vamos a utilizar en principio pequeños símiles. ¿Saben todo lo que es un símil? ¿Cierto? Un símil. ¿No? Como un patrón. No, es una comparación. Ah, pues similar. Que ocurre de la misma forma, ¿cierto? Bien, entonces por ejemplo, ¿cuánto se demora el horario en dar la vuelta al reloj? 12 horas. 12 horas, ¿cierto? ¿Sí o no? Y siempre se demora lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que es de manera uniforme. ¿Listo? ¿Cuánto se demora el minutero? 60 segundos. 60 minutos, ¿cierto? Minutero, pero tiene que ser minutos, ¿cierto? Entonces, en dar una vuelta se demora 60 minutos. ¿Y el segundero? 60 segundos, ¿sí? Ya la tienen clara. Eso es un movimiento circular uniforme. ¿Bien? Porque siempre se demora lo mismo. Bueno, entonces vamos a utilizar esto más o menos de la siguiente forma. ¿Cuánto se demora la Tierra en girar alrededor de su eje? 24 horas. Generalmente 24 horas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y alrededor del Sol? 365 días con 4 horas. 65 días, 4 horas, tantos minutos. ¿Qué? Entonces, ¿qué se demora 28 días? El ciclo lunar. Ah, el ciclo lunar, ¿cierto? ¿Sí o no? Estamos todos, ¿no? ¿Sí está claro? Bien. Pero en todos esos ejemplos, unos más acertados que otros, he hablado de algo y es que debe ser uniforme. ¿Listo? Y cuando hablo de uniforme, ustedes debieron haber visto que algo uniforme es que mantiene la velocidad constante. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando vieron movimiento uniforme en física. Física, por ahí en octavo. ¿Vieron movimiento El MOA. uniforme? X es igual a B por T, ¿no? MOA. Distancia es igual, ¿sí? Movimiento uniforme y después movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí o no? Y aquí hicimos un símil de eso haciendo este experimento, ¿no? Velocidad constante. Ahora es lo mismo, pero estoy girando en un círculo. ¿Listo? Voy con velocidad. Este movimiento, seguramente lo vieron o lo verán en física, tiene una característica especial. Y es que este movimiento se desplaza además con aceleración constante. ¿Listo? Que uno podría decir, bueno, pero si tiene aceleración ya no es constante, ¿cierto? Pero es que una cosa es la aceleración con respecto a la fuerza y otra cosa es la velocidad con respecto al movimiento. ¿Bien? Entonces, va a hacer aquí. Ah, el martillo. Ah, una llave de tuercas. Ah, es una llave inglesa. Ah, es una tapa. Eso es un juego. Pinche mano. Sí. ¿Bien? Ah, péndulo. No, es una... Son de las que. Este bueno, ¿no? Un péndulo, tornadora. Un yoyo. Ah, no, solo hay uno. ¿La vieron? Voy a suponer que aquí tengo un cable y una cera. ¿Listo? Y voy a suponer que voy a hacer en mi mano un movimiento de muñeca de este corte. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con la esfera?
Se da por Va a girar, ¿cierto? ¿Y cómo va a girar? ¿Cierto? Más o menos de esta forma, ¿cierto? Y entonces como esto gira, entonces tiene una velocidad, ¿sí? ¿Cierto? Porque está girando. ¿Listo? ¿Sí la vieron todos? Bueno. Entonces, pregunta, ¿puede tener una velocidad constante? ¿Cierto? Si mantengo el giro. Voy a decir que es un tipo muy homogéneo. Entonces, tengo una velocidad constante. ¿Sí? Entonces voy a utilizar algo que se llama una aproximación. ¿Cierto? Para suponer que esta vaina es movimiento circular uniforme. En la vida real, la de veritas, esta vaina existe. ¿De acuerdo? No como los movimientos uniformes que ustedes vieron con carros. Eso no existe. ¿Cierto? Puede existir en un lapso de tiempo determinado, mas no en todo su recorrido. Porque para poner un carro a correr, pues primero tiene que estar en reposo, ¿cierto? Y si le incrementé la velocidad, ya existe una aceleración. Y ustedes debieron ver en física que en movimiento uniforme, la aceleración es igual a 0. Y su velocidad es constante. ¿Listo? Bien. Pero para el cuento es este, ¿cierto? Entonces, en todos los ejemplos que estábamos poniendo, estábamos hablando de qué magnitud. ¿Cuánto era que se demoraba la Tierra alrededor de sí mismo? Una vuelta. De tiempo, ¿cierto? Porque hablamos de días, hablamos del minutero de horas, hablamos de minutos, hablamos de segundos. ¿Sí? O sea, siempre estábamos hablando de tiempo, ¿cierto? Entonces, la primera característica de un movimiento circular uniforme es que tenemos que hablar de quién. Del tiempo. ¿Listo? Pero el tiempo en el que hace ¿qué? Una vuelta. Una vuelta. ¿Y eso lo llamamos ¿cómo? Una revolución, ¿cierto? ¿Sí o no? A una vuelta completa la llamamos una revolución. ¿Listo? Bien. Entonces a este tiempo de ahora en adelante, ¿sí? Como es repetitivo, entre otras cosas, ¿ustedes leen la prensa? ¿Les llega a su casa? ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo llega? Todos los días. Todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se llama periódico? Porque periódicamente llega la prensa a la casa, ¿cierto? Entonces, llegó el periódico. Claro, el periódico ya viene todos los días, ¿cierto? Entonces a esto lo vamos a llamar de igual forma. El periodo. ¿Sí? Y lo vamos a simbolizar con la letra griega tau. ¿Tao? ¿Sí? Y tau no va a ser sino el tiempo empleado entre el número de vueltas o revoluciones. ¿Listo? ¿Ahí vamos todos? Así, ¿verdad? Bien. ¿Listo? Bien. Pero hay veces que esto gira muy rápido. ¿Sí? Por ejemplo, en los motores. ¿Quiénes tienen pase acá? Muy bien, jovencitos. Para tener pase debieron haber hecho un curso. Y hay una parte del curso que es la parte teórica. ¿Sí?
Entonces les dijeron, bueno, resulta que el motor gira de manera constante. ¿A 1000 qué? Por minuto. Por minuto, ¿cierto? RPM. ¿Listo? Y entonces le dicen, siempre que su carro avance hasta las 2000 revoluciones es porque le está pidiendo ¿qué? El cambio, ¿cierto? Y si vuelve y acelera y otra vez llega a las 2000, métale otro cambio. Y así sucesivamente. Y si ya no tiene más cambios, entonces ¿qué hace? Ve pasar los BMs. Disfruta el espectáculo. ¿Qué hay? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Listo? Bien. ¿Estamos claros? Claro, obviamente usted le puede meter más el acelerador, si se lo permite. Pero pues de pronto, para fundir el motor. Pues no es el propósito, ¿sí o no? Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hace 1000 revoluciones en un minuto. ¿Listo? Como son muchas vueltas en muy poquito tiempo, pues no utilizamos el periodo, sino utilizamos el contrario del periodo. ¿Cierto? Entonces a eso lo llamamos frecuencia. ¿Listo? Y esto no es nada más que el número de vueltas entre el tiempo empleado. Sí, la ¿Sí la vieron todos? Bien. Entonces uno se queda viendo eso media hora. 25. ¿25? Bueno, 25. Pues. Y dice ahí. Caramba. Estas dos parece ser que se parecen, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, pero entonces yo puedo decir que el periodo no es nada más que 1 entre la frecuencia, ¿cierto? Porque es al contrario. Lo que supone entonces que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí? ¿Está claro para todos por qué? ¿Sí? Ahí está volteado. ¿Listo? Bien. Ok. Pero las unidades, ¿no? Hertz y segundos. Esto se da en segundos. Siempre. ¿Listo? Y en estas tenemos varias unidades. ¿De acuerdo? La que generalmente se utiliza, los hertz. ¿Cierto? Pero también puede aparecer ¿cierto? En RPM. ¿Sí? O en vueltas por segundo. ¿Listo? Sí. ¿Sí estamos todos? Bien. ¿Están claros esos dos, no? Bien. Pero resulta que esta esfera originalmente debió haber empezado por acá, ¿no? ¿Sí o no? Y esta esfera se fue trasladando en el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo yo que decir es que en esta esfera cambió ¿qué? ¿Cierto? Cambió el ángulo. Al cambiar de posición, cambió el ángulo, ¿cierto? Porque este ángulo cada vez se está haciendo mal. ¿Listo? Ay, pero ya me lo enseñaron. ¿Cierto? Fácil, ¿cierto? Sencillo esta vaina. Bueno, resulta que al cambio del ángulo en el tiempo lo llamo la velocidad angular. ¿Sí?
Y la velocidad angular entonces no es nada más que el ángulo entre el tiempo. ¿Listo? Pero este ángulo siempre va a estar en radianes. Siempre. ¿Listo? O sea, la velocidad angular será llamada W. W. ¿Sí? Omega. Omega. Y esto siempre tiene que estar en qué unidades? Radianes sobre Segundo. segundo. ¿Ven? Bueno, listo. Eso no se queda viendo esto que 20 minutos. 20. Y entonces dice, bueno, pero se supone que en teoría lo que yo quiero es que esto al menos de qué? Una revolución. Una revolución, ¿cierto? Entonces, se manda el 150. ¿Y cuál es el ángulo en una revolución? 360. 2 pi radianes, porque el ángulo tiene que estar en radianes. O sea, di 2 pi. Bueno. ¿Y cuánto es el tiempo que me demoro en dar una revolución? Digamos, No, digamos. ¿Cuánto es el tiempo que se demora uno en dar una revolución? haciendo así. Pues no está así. ¿Nadie? La frecuencia. Un periodo. Un periodo. No. El tiempo Sobrevuelta. sobre vuelta, ¿cierto? Es que se Entonces da el periodo, ¿cierto? Bueno, entonces la velocidad angular también puede ser 2 pi sobre periodo. ¿Sí o no? Porque el tiempo es el periodo. Esta representación. ¿Listo? Bien. Pues entonces uno ya que vio acá, se quedó mirando esto 2 horas, vuelve aquí otra hora y dice, pero 1 sobre el periodo es ¿quién? Frecuencia. O sea que esto es lo mismo que 2 por pi por f. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos todos? Listo. En las mismas unidades radianes sobre segundo. Bueno. Pero además, imagínense que yo estoy paradito encima de la esfera. ¿Cierto? Y voy caminando con la esfera. ¿Qué voy recorriendo? La circunferencia, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, una distancia. Todo esto es una distancia. ¿Listo? Y ustedes debieron ver en tercero de primaria que la velocidad no es nada más que la distancia entre Yo pensé que el tiempo, Yo pensé ¿cierto? que la circunferencia. No, se dijo que el tercero. Ese fue inventado. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Sí. Y esa ecuación era porque esto era un movimiento ¿cómo? Uniforme. Uniforme de velocidad constante, ¿cierto? Bueno. A eso lo voy a llamar velocidad lineal o tangencial. Lineal o tangencial. Concentradita aquí. Lineal o tangencial. ¿Listo? A propósito, ¿por qué tangencial? ¿Qué va a decir eso? No, no tiene nada que ver con ahí. ¿Cuál es la tangente a una curva? Una línea recta. ¿Cuál es la tangente a una curva? Una recta. La que toca la curva en un solo punto, ¿no? Esa es la línea tangente, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Entonces, por ejemplo, en este punto yo tengo una línea tangente, porque solo la toca ahí. Esta solo la toca ahí. Este aquí y este acá. ¿Sí o no?
¿Vieron parabólico, cierto? Hay una línea tangente a esa curva, ¿cierto? Que se llama el vector velocidad. Aquí es lo mismo. Es constante. Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Han visto los Juegos Olímpicos? ¿Sí? Sí, obvio. ¿No? Vean, un mancito pone una pesa aquí, ¿cierto? Y empieza a dar vueltas así, como en círculo. Ay, ¿Sí? Y finalmente la lanza, ¿cierto? La esferita que carga sale tangente a la curva. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces aquí pasa lo mismo. Este es el vector velocidad, que es un vector que tiene magnitud constante, pero diferente ¿qué? Dirección. ¿Listo? ¿Estamos claros? Y ese es el vector velocidad. ¿Bien? Ah, bueno, pero el propósito es dar ¿cuánto? Al menos ¿qué? una revolución. Una revolución, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que recorre una revolución? ¿Eh? ¿La distancia? La distancia. Ana, ¿cuál es la distancia? Lo dijiste ahorita. La circunferencia, ¿cierto? ¿Y aquí es igual la circunferencia? 2pi. 2pi por r, ¿cierto? Entonces en al menos una vuelta yo hice 2pi por r, ¿cierto? Ah, pero ¿en qué tiempo lo recorrí? En el periodo. Ah, en el periodo. ¿Sí la vieron todos? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Bien? ¿Y unidades no estaban? Radianes sobre. Velocidad. Ah, Unidades de longitud Pues funciona. sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué les pongo de longitud? Porque puede estar en metros, pies, yardas, millas. ¿Sí? Aquí aplicamos sistema. Exactamente. Aquí no utilizamos el sistema internacional. ¿Bien? Entonces son unidades de longitud. ¿Bien? Entonces ustedes me dirán, no, se equivocó. Porque ¿dónde están los radianes? ¿Cierto? Bien. Entonces los radianes son una unidad de referencia. Es decir, son adimensionales. ¿De acuerdo? No representan nada tangible, es una representación. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Entonces por eso aquí no tomo sino las unidades del radio y del periodo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Para todos quedó claro? Bueno. ¿Bien? ¿Está listo? Esos movimientos circulares son... ¿Tanto me demoré? ¿Está claro para todos? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Pero uno se queda viendo esto que... 15. Y dice, pero yo esta vaina, ¿dónde es que la he visto? Eso es velocidad angular. Velocidad angular, ¿cierto? ¿Sí o no? 2pi sobre periodo es velocidad angular. Entonces yo puedo escribir la velocidad lineal como W por R. ¿Se acabó? ¿Listo? Entonces, velocidad. ¿Vamos todos? Listo. Pero yo estoy muy de buena si eso da una buena. Pero a veces no. ¿Cierto?
A veces esto simplemente describe un arco cualquiera. ¿Sabes lo que es un arco, no? ¿Sí? La distancia circular entre el lado inicial y el lado terminal. ¿Bien? Entonces este cuento ya no me sirve mucho, porque ¿qué pasó? No dio una vuelta. ¿Listo? Es decir, no dio una revolución, sino una fracción de esa revolución. ¿Listo? Ah, pero no importa. Porque digamos que voy a señalar un arco. Estaba aquí y terminó acá. ¿Listo? Este fue el arco que recorrió. Pero en ese arco que recorrió están involucrados dos magnitudes. La primera, esta que es como ¿Qué es lo que hay entre estos dos? Un ángulo, ¿sí o no? Y nosotros lo llamamos ¿cómo? Teta. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Qué otra magnitud está involucrada ahí? El radio, ¿cierto? Pues porque el radio es el mismo aquí que acá. ¿Cierto? Entonces para hallar el arco, pues yo digo fácil. El arco lo voy a llamar S y eso va a ser teta por R. Donde teta siempre va a estar en radio. ¿Listo? Longitud de arco. Bueno, pero como todo arco debe tener un área, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque toda la circunferencia también tiene un área, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. ¿Y el área va a depender de qué? ¿Del R? Del S. ¿Del S? Del ángulo, porque R es constante, ¿cierto? R es constante. S depende de teta, que es el único que va cambiando. ¿Sí o no? Entonces, entre más grande sea teta, ¿tengo más área o menos área? Más área, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Listo? Entonces resulta ser que el área de este sector es igual a 1/2 de teta por radio al cuadrado. ¿Listo? Área de S chiquito. ¿Bien? Claro, ustedes me van a decir, oiga, pero esta vaina así parece sacado de la mano, ¿no? Una magia, ¿no? Ahí también está en las rayas. También, muy bien, gracias. Donde este está en radial. ¿Qué es lo que es ese? Longitud de arco. O sea, la longitud de la apertura. Sí, sí. La longitud de lo que recorrí sobre la circunferencia, ¿cierto? Bien, ¿de dónde salió esa versión del De la ecuación de área. la del área? Entonces fíjense lo que va a pasar. La relación del área tiene que ser directamente proporcional al ángulo, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? La voy a comparar con el área del
círculo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, estas dos son directamente proporcionales. ¿Listo? Voy a llamar a esto área 1 y teta 1. ¿Listo? Y ambas las voy a relacionar con el área del círculo. Entonces voy a decir que esto es área 2 entre teta 2. ¿Listo? ¿Ya está claro por qué? Donde área 1 tendría que ser igual a área 2 por teta 1 entre teta 2. ¿De acuerdo? Esta que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Bien? Claro, podría hacer por el otro lado. ¿Sí? Por el otro lado también puede hacer. O sea, ¿Por dónde? pasando ahí. Ah, sí, pero lo que quiero despejar es el área 1. O sea, esta área. Teta 2 dividido 2 o luego teta 1. Pero es indiferente. ¿No importa? No importa porque igual ya se sabe que esto multiplica por esto. Ah, listo. ¿Listo? ¿Bien? Esto es fácil. El área 2 dijimos que era el área de toda la circunferencia, ¿no? ¿Cuánto es el área de toda la circunferencia? Y por el cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? La área de un círculo, ¿no? Pi radio al cuadrado, ¿cierto? Por teta 1. Ah, pero si tengo toda el área, ¿cuánto es el ángulo que recorrí? Radial, ¿cierto? ¿Sí? 2pi, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, entonces magia, magia. Este man se muere con este, ¿cierto? ¿Ya la vieron? Radio cuadrado. Y entonces me quedó Radio cuadrado por teta 1 sobre 2. radio al cuadrado por teta 1 sobre 2, que es lo mismo que un medio de teta por radio al cuadrado. Sí. ¿La misma? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Está claro de dónde salió? Sí. Claro para todos, ¿no? Bueno, entonces aquí termina este pechito y empiezan estos pechitos a trabajar. Libro en parejas. O por mesa, si no es caso, por favor. ¿Listo? Van a ir a la página número 346 de su libro. 346. Por eso digo que a la página número 354 de su libro. ¿Listo? ¿Todos en la 354? Bien. ¿Listo? Del 91 para allá, solo los impares. 91 sobre 2, ya. A ver, ¿cuánto le vamos a hacer? Hasta el 103. ¿Listo? Paran en el 107. Cruz. Ya acabo. ¿Ya listos? Bien. Sí, Tiene está. lo que me demore lavándome los De 91 carajos para esto.